¿Y qué es que let? Creo que es solo un parque normal, quiero decir un parque cualquiera. No puedo recordarlo, posiblemente en Shanghái, pero no estoy 100% seguro de que es. When I was Shanghai in 20 Cuando pasé por Shanghái en 2017, recuerdo que me impresionó muchísimo la forma en que se mantenían los parques públicos. Los parques en Shanghái, hubo uno al que fui especialmente en la antigua concesión francesa, que claramente estaba diseñado al estilo occidental, pero se mantenía de forma impecable. China tiene una de las mayores tradiciones de jardinería. Tengo que decir, creo que te conté que fui a Suzhou y visité el jardín. ¿Cómo se llama? Bueno, en inglés lo llamamos el jardín del administrador humilde. Lo sé, ese es famoso. Sí, sospecho que en China, como he descubierto hace tiempo, las traducciones al inglés de los nombres chinos a menudo les dan una cualidad orientalista que en realidad no existe en el original. which really is not there in the original. But I have to say, I thought it was one of the most beautiful Pero places tengo que on decir que earth. pensé que era uno de los lugares más hermosos de la Tierra que he visitado jamás. De hecho, Suzhou en su conjunto me causó una impresión tremenda. No fui a ninguno de los restaurantes de Suzhou porque solo tuvimos poco tiempo, pero también me han dicho que la gastronomía allí es maravillosa. Pero Suzhou es preciosa, y los jardines de Suzhou, el jardín que vi era increíble. Y la casa, en realidad, la gente nunca habla de la casa. Pero fue muy interesante ver, ya sabes, una casa china antigua, de obviamente alguien que fue un antiguo funcionario, presumiblemente, o alguien así. Y como he dicho, la impresión general fue simplemente extraordinaria. En fin, eso es lo que quería decir. Anyway, there we go. That's what I wanted to say. Sí, de hecho, creo que también estuve en Shenzhen durante unos días. Tanto Shenzhen como Shanghái han puesto mucho esfuerzo en sus parques públicos. Creo que uno de los proyectos que vi en Shenzhen era que querían combinar 5 parques para que pudieras caminar por los 5. Y creo que en algún momento Shanghái también estaba considerando algo similar. Estaban pensando en si sería posible. Quiero decir, es un proceso largo, un proyecto largo. Pero al final quieren conectar todos los parques para que puedas caminar por todos ellos. Well, that would be a beautiful idea. I'll tell you one thing that Shanghai Bueno, does. sería una idea preciosa. Took me back Te diré una cosa que hace Shanghái que me llevó de vuelta a mi infancia, especialmente en la antigua concesión francesa, pero también en muchos otros lugares. Alguien plantó muchos plátanos de sombra. Ya sabes, muchas de las calles son avenidas bordeadas por estos árboles. Now, Ahora bien, los plátanos de sombra, como su nombre indica, se originaron en Londres. Tenemos muchos de ellos aquí en Londres. Pero por razones que nunca se han explicado satisfactoriamente, en Londres, las autoridades, en algún momento a principios de los años 80, empezaron a podarlos, de modo que en verano básicamente solo dan unas pocas hojas verdes, mientras que en Shanghái, tal y como recuerdo de mi infancia, los árboles se dejan crecer adecuadamente en verano. the trees are left to grow properly in the summer. So they go up and then they curve together. Así que suben y luego se curvan juntas, y tienes estos hermosos pasillos verdes por los que caminas, que por supuesto te protegen del sol. Londres solía ser exactamente así, pero lo había olvidado por completo, y fue ir a Shanghái lo que me lo recordó. Así que no sé por qué los británicos hacen esto. ¿Qué pasó? Nunca se habló del tema, que yo sepa. Probablemente tenga que ver con ahorrar dinero, supongo. No recoger las hojas o algo por el estilo. Pero transforma la atmósfera en verano porque, como he dicho, tienes la sombra de los árboles y eso refresca y crea un microclima maravilloso. Y por supuesto reduce la contaminación, porque los plátanos de Londres son muy buenos absorbiendo la polución. Eso es todo. Very good at absorbing pollution. There we go. That's what I wanted to say. After all the horror. Eso es lo que quería decir. Después de todos los horrores que vamos a discutir, siempre es un alivio hablar de estas cosas. Como he dicho, la gente en China no lo aprecia. Pero quiero decir, China se ha convertido en un oasis de paz y tranquilidad. Y para que conste, hace unos días apareció un artículo en el Daily Telegraph, que es quizás el periódico más antichino de Gran Bretaña. Y eso ya es decir mucho. En fin,
Alguien del Telegraph fue a China y volvió absolutamente fascinado, diciendo, he estado aquí y puedo decir con total certeza que este es el país del futuro. Y puedo entender por qué pensaría eso. Me sorprende que los editores lo dejaran pasar, por cierto. No duró mucho en la portada, pero en fin. Very long on the front page, but anyway. Vale, sí, hablemos de todos los horrores. Ahora, por cierto, en realidad algunos editores sí entienden y aprecian que ahora mismo China es un país pacífico y estable, ya sabes, y no solo porque China sea tan dominante en Asia, sino porque realmente está trayendo paz y estabilidad a toda Asia. No es solo, ya sabes. Yeah, absolutely. Yeah. Absolutamente, sí, es totalmente cierto. Es la región más pacífica del mundo. Mira lo que hemos conseguido en Europa y Oriente Medio, y lo que vamos a hacer en Oriente Medio, que lo va a empeorar aún más. Quiero decir, lo que está ocurriendo es simplemente irracional. It's just beyond reason what's going on. Sí, así que empecemos por ahí. Como dijiste, es horrible lo que está ocurriendo ahora. China, Rusia y Estados Unidos han estado pidiendo a sus ciudadanos que abandonen tanto Irán como Israel. Y algunos israelíes adinerados están fletando barcos hacia Chipre. Ese es el último informe que vi. ¿Significa esto que está a punto de estallar una guerra total? Yes, I think we. I mean, Sí, creo que todos. Quiero decir, mi impresión es que el gabinete israelí, el primer ministro Netanyahu, lleva al menos un año buscando una pelea. Ha estado intentando preparar la situación para un ataque contra Irán desde aproximadamente abril del año pasado, cuando primero bombardeó la embajada iraní en Damasco y luego asesinó al líder político de Hamas en Teherán. Vino a Washington en agosto e hizo un discurso increíblemente beligerante. Creo que, básicamente, lo que lo frenó durante unas semanas fue la elección estadounidense, porque ni los demócratas ni los republicanos, en vísperas de las elecciones, quieren una guerra. Saben que el pueblo estadounidense no quiere una guerra durante las elecciones. Por cierto, acabo de ver encuestas de opinión y muestran que una mayoría muy considerable de estadounidenses no quiere que Estados Unidos esté en guerra con Irán. To be in a war with Iran. But anyway, so then the election happened. Trump. Pero bueno, entonces sucedieron las elecciones. Trump fue elegido. Los israelíes vinieron y dijeron, empecemos este ataque contra Irán ahora. Trump, como suele hacer, vaciló durante unos meses. Intentó conseguir su gran acuerdo. El acuerdo resultó ser más difícil de lo que esperaba porque los iraníes tienen sus propios puntos de vista sobre varias cosas y no confían en Estados Unidos, con toda la razón, y desde luego no confían en Israel. Así que, hace unas 2 semanas, tuvo esta reunión con este ultraconservador extremadamente peligroso, Mark Levin, y pude ver en ese momento cómo empezaban a sonar las alarmas en parte de su movimiento. En fin, claramente después, estuvo de acuerdo en que debía haber un ataque israelí contra Irán. Mi impresión es que probablemente lo que ocurrió fue que Netanyahu y toda esa gente le mintieron y le dijeron, este ataque será fácil. El régimen en Irán es muy impopular. Si atacamos, colapsará. El nivel de ignorancia que tienen los estadounidenses sobre Irán es descomunal. No sé si lo viste, pero hubo una entrevista que Ted Cruz le dio a Tucker Carlson en la que resultó que Ted Cruz ni siquiera sabe el tamaño de la población de Irán, que para que conste es de 92 millones. En fin, atacaron Irán, Trump, como siempre hace. Bueno, primero, tenían esta historia de encubrimiento ridícula de que se trataba de una acción unilateral israelí y que Estados Unidos no estaba involucrado, lo cual es absurdo. Luego Trump, al ver lo que pensó que era el gran éxito del ejército israelí, salió e hizo todo tipo de declaraciones diciendo, ya sabes, que ha habido un gran éxito. ¿Y por qué los iraníes no aceptaron el acuerdo que yo estaba ofreciendo? ¿Qué acuerdo? Quiero decir, estábamos en medio de una negociación. No había ningún acuerdo sobre la mesa. Había posiciones de negociación, pero nada más. Y luego, por supuesto, hace aproximadamente un día, quedó claro que Irán no iba a colapsar y que estaban atacando objetivos en Israel.
Y los israelíes y otros vinieron y dijeron, mira, está claro que Israel no puede terminar esto, así que necesitamos que Estados Unidos intervenga también. Y se puede ver que Trump no esperaba eso, y ha estado en una furia rabiosa desde entonces. Fue a la reunión del G7 y se marchó después de mantener solo conversaciones superficiales con la gente allí. After having only the perfunctory conversations with people there, he got into a row with Macron, which is Se peleó con Macron, lo cual es ridículo. Volvió furioso a Washington. Está teniendo todas estas reuniones con sus principales funcionarios. Sigue vacilando. Pero inevitablemente, tarde o temprano, va a atacar a Irán, porque es la posición en la que le han colocado. Quiero decir, estamos tratando con un presidente que escucha y sigue el consejo de la última persona con la que habla. No consulta ampliamente, no evalúa las decisiones, no hace política y cambia de opinión de un día para otro. Así que una semana Putin está loco, al día siguiente Putin es mi mejor amigo. Es imposible trabajar con este hombre. I mean, it's just impossible to work with this man. Sí. Una de las preguntas que iba a hacerte, porque me intriga mucho, lo hemos hablado antes, es que Trump solía, yo pensaba, que era muy reacio a entrar en una guerra con Irán, y por eso incluso despidió a Mike Bolton, su asesor de seguridad nacional, y también durante un tiempo tuvo una relación muy mala con Netanyahu, apenas se hablaban y cosas así, y luego parece que, claramente Estados Unidos ha estado involucrado desde el ataque de Israel a Irán y por supuesto también en múltiples asesinatos. Así que ahora dices que tuvo una conversación con Mark Levin. ¿Eso fue lo que le influyó? Sí, bueno, creo que sí. Quiero decir, esto lo saco de Tucker Carlson. Tucker Carlson descubrió que Mark Levin había estado en la Casa Blanca y se mostró extremadamente molesto y alarmado por ello, y escribió un artículo muy contundente en X diciendo que esto era desastroso y conduciría al desastre. Porque no sé si conoces a Mark Levin o lo escuchas. Quiero decir, el hombre es tan anti-iraní que está fuera de toda escala, y su lenguaje en las últimas semanas se ha vuelto cada vez más incoherente cuando escribe sobre Irán. Pero está claro que ha habido un esfuerzo concertado por parte de personas como Mark Levin para que Estados Unidos se involucre en una guerra con Irán. Trump accedió débilmente porque creo que le dijeron que sería fácil. Este es un régimen impopular que colapsará fácilmente. Esa es la narrativa que se ha difundido por todas las partes neoconservadoras de los medios, si puedo decirlo así, que definitivamente se están encaminando hacia una bomba nuclear. That they're definitely heading for a nuclear bomb. Don't listen to what Tulsi Gabbard and your intelligence community. No escuches lo que dicen Tulsi Gabbard y tu comunidad de inteligencia. Escucha lo que nosotros decimos. Conseguirás la gran victoria. Irán colapsará. Serás el gran héroe. Serás Napoleón o Julio César o lo que sea, el gran nuevo presidente estadounidense que ha logrado esta gran victoria. Y Trump cayó en la trampa, porque como he dicho, no consulta. Aparentemente no escucha sus informes de inteligencia. No se sienta con Tulsi Gabbard, que hace el informe diario. No habla con ella. Ella habla con Vance, al parecer. Quiero decir, eso me lo ha dicho una fuente absolutamente fiable, si se me permite decirlo. No escucha lo que le dicen sus agentes de inteligencia. No escucha lo que dice nadie. Simplemente sigue el consejo, como he dicho, de la última persona con la que habla. Sí, estoy seguro de que Mark Levin tiene mucha influencia sobre Trump, pero también hay otras personas, incluido Tucker Carlson, que también tuvo una conversación con Steve Bannon. Estaban hablando de esa reunión en Camp David el fin de semana del 8 y 9 de junio que Trump tuvo con su equipo de seguridad nacional. Ahora, creo que tengo la lista de las personas que estuvieron allí. Estaban hablando de eso. Y una cosa que Steve Bannon señaló fue que Tulsi Gabbard no estuvo en esa reunión. Exactamente. ¿De qué estás hablando? Lo que hay ahí es que Vance estaba presente, pero Vance, ya sabes, no va a pelearse con ninguno de los otros. Así que Rubio estaba allí, Hexeth estaba allí, y luego John Ratcliffe, el director de la CIA, que es otro halcón.
Stephen Miller, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, otro halcón, también el ex asesor de seguridad nacional Robert O'Brien, otro halcón más. Sí, así que todos los halcones estaban en esa reunión, ¿verdad? Absolutamente. Absolutely. Absolutely. Exactly. That's exactly what happened. So you could see that. Absolutamente, exactamente. Eso es exactamente lo que ocurrió. Así que puedes ver exactamente lo que pasó. Le están diciendo, serás débil, estás dejando que los iraníes te engañen. Los israelíes están preparados y listos para actuar. Todo lo que necesitan es tu visto bueno. Y como dije, ganaremos. Recuerdo a Netanyahu viniendo al Congreso el pasado agosto y diciendo que la lección es que si atacamos, ganamos. Y eso fue lo que le convenció. Eso fue lo que le persuadieron de hacer como parte de esta campaña previa. Vance probablemente era la única persona en la sala que podría haber sugerido debilidad, porque esa es, lamentablemente, la realidad en ese momento. Se oponía al ataque contra los hutíes, pero siguió a la mayoría. ¿Recuerdas la discusión? Es exactamente lo mismo aquí. Así que, como bien dijiste, Tulsi Gabbard está excluida. And as you rightly said, Tulsi Gabbard is excluded. Sí, Steve Bannon señaló eso, como si él no estuviera allí. Bueno, me pregunto si yo estuviera intentando convencer a Trump de meterse en esto, tú dices que le están diciendo que va a ser una victoria fácil. Pero también, desde la perspectiva de Trump, creo que desde que asumió el cargo, tenía muy poco que mostrar en el ámbito de la política exterior, ¿verdad? Intentó hacer las paces con los rusos y los rusos siguen queriendo hacer lo que necesiten hacer. Y fue duro. Él pensaba que fue duro con China, pero no funcionó. China no cedió. Así que ahora, quizá una de las cosas que intentaban convencerle es, vale, podemos conseguir una victoria ahí, una victoria rápida con Irán, y eso demostrará tu fuerza, ¿no? Tu poder, algo así. Así que, en otras palabras, el propio Trump también podría necesitar una victoria rápida, ¿verdad? Eso es exactamente correcto. Ahora bien, él no necesita una victoria rápida en términos políticos, que es lo que parece no entender. Quiero decir, la gente no va a dejar de votar por él en Minnesota porque no haya conseguido de inmediato un gran éxito en política exterior. Pero en su propia mente y psicología, quiere pasar de una victoria a otra. Así que tienes toda la razón. Los duros que le rodean, personas como el general Kellogg, Rubio también, le dijeron que tenía que ser duro con los rusos. Amenazó con sanciones masivas, obliga a aceptar congelar el conflicto. Los rusos dijeron que no. Entonces les hizo caso a imbéciles como Peter Navarro y Stephen Moore, y a esos necios que le decían, ya sabes, simplemente sube los aranceles contra China, llévalos por las nubes, y los chinos retrocederán y aceptarán el gran acuerdo que tú quieres. Y luego también sube los aranceles contra todos los demás, y podrías obligarles a aceptar también que comerciarán con Estados Unidos, pero cortarán sus lazos con China. Por supuesto, nada de eso ocurrió. Los chinos no cayeron en ese farol. Ninguno de esos. ¿Recuerdas todos esos países que se suponía que iban a hacer cola para firmar acuerdos con Estados Unidos, que iban a reducir su comercio con China? ¿Apareció alguna vez un solo acuerdo así? Ni uno solo. Ni siquiera el Reino Unido, por cierto, que es prácticamente el único país que ha firmado un acuerdo de ese tipo. Así que lo han empujado hacia el fracaso en ese aspecto. Y ahora vienen y dicen, aquí es donde vas a ganar porque Irán es débil, Irán está tambaleante, el régimen es impopular, ataquémoslo con fuerza. Los rusos no les ayudarán, los chinos no les ayudarán, están completamente solos. Han perdido a Hezbollah, han perdido a Siria, este es el momento de atacar. Así que él sigue adelante débilmente, ¿no? Es una falla. Bueno, pero al mismo tiempo, no es como si la gente que está en contra de la guerra estuviera callada. Así que la gente de MAGA y Tucker Carlson de quien hablas y Steve Bannon, todos están en contra. Quiero decir, Steve Bannon y Tucker Carlson tuvieron esta conversación y ambos estaban muy descontentos con esto, por decirlo suavemente.
Ahora, Tucker Carlson decía que si Trump nos metía en una guerra con Irán, eso precipitaría la caída del imperio estadounidense. Eso es lo que dijo, y que eso acabaría efectivamente con su presidencia. Son palabras bastante contundentes, ¿verdad? Y Steve Bannon, por supuesto, lo señaló. Tulsi Gabbard no estaba en la sala, ya sabes, cuando se toman ese tipo de decisiones. Así que estaban muy en contra. Y luego, cuando lees Truth Social, él publicó que, Irán está muy cerca de tener un arma de destrucción masiva. Ya sabes, es el mismo guión de siempre, lo hacen todo el tiempo. Pero si miras los comentarios, mucha gente de MAGA está diciendo, no voy a votar, no te voté por esto, no hagas esto y cosas así. Así que no es que la otra parte esté callada, son sus seguidores quienes están muy en contra, pero él no escucha en absoluto. No. Well, I think he is, but all it's doing is making. Bueno, yo creo que sí, pero lo único que consigue es enfadarle cada vez más. Así que publica mensajes disparatados como yo soy la persona que ideó América primero y yo decido lo que significa y todos los demás deben seguirme. Me refiero a ese tipo de cosas. Y llama a Tucker Carlson, dice el excéntrico Tucker Carlson, y cosas por el estilo, porque él ya ha tomado esa decisión. Ese es el problema. Tomó esa decisión en secreto, dio luz verde a los israelíes. Estaba seguro de que iban a ganar. Todo iba a ser muy, muy fácil. Así que los israelíes atacaron y ahora la batalla está en marcha, y los israelíes no han ganado. Y por cierto, si se deja en un enfrentamiento directo entre Israel e Irán, las probabilidades a la larga favorecen a Irán, porque es un país mucho, mucho más grande. 92 millones de personas frente a 9,7 millones en Israel, una base industrial mucho, mucho mayor, un territorio enorme, una mayor capacidad para absorber pérdidas. Y como vemos, tecnología de misiles sofisticada, capaz de penetrar el sistema de defensa aérea israelí, que insisto, sospecho que a Trump le dijeron que sería capaz de derribar todo lo que los iraníes pudieran lanzar. Porque, por cierto, esta era la narrativa que leía en todas partes, que era un sistema de defensa aérea maravilloso, el mejor del mundo. Al fin y al cabo, debería serlo, dado el dinero que se ha invertido en él. Y como vemos, está fallando. En fin, le dijeron todo esto. Pensó que sería fácil, dio luz verde, hizo todo esto en secreto. La gente de MAGA solo se enteró después, cuando ya era demasiado tarde. Y ahora, como he dicho, él entiende que está en una situación terrible. Pero como muchas personas, y esto lamentablemente es otra cosa que he visto, muchísimas personas, cuando se encuentran en una situación así, el instinto no es retirarse y admitir el error, confesar el fracaso y decirle a gente como Tucker Carlson, tú tenías razón y yo estaba equivocado. Es redoblar, triplicar y cuadruplicar la apuesta, reforzar el fracaso, unirse al ataque, enviar los misiles, los bombarderos y los aviones a Irán, y esperar que esto logre la gran victoria que se prometió, y que de alguna manera borre y anule todos los errores que se cometieron antes. Sí, ahora está pidiendo la rendición incondicional de Irán. Absolutamente, sí, no lo está. Él siquiera entiende lo que eso significa. Rendición incondicional. Quiero decir, ¿qué significa eso exactamente? ¿Significa que todo el régimen debe capitular y ser reemplazado por otro diferente? ¿O simplemente significa que dejarían de enriquecer uranio? Quiero decir, este es el lenguaje de alguien que está completamente fuera de control. Y los europeos. Son los europeos, ¿verdad? Así que Macron, por ejemplo, siempre están apoyando el derecho de Israel a defenderse. Quiero decir, no hace tanto que condenaron a Israel por lo que llamaron genocidio en Gaza, pero parece que, bueno, tal vez tienen algo de simpatía por los palestinos, pero con los iraníes están absolutamente del lado israelí. ¿Esa es la postura de los europeos? Bueno, absolutamente. Quiero decir, lo único que diría es que Macron hace lo que siempre hace.
Sale, hace declaraciones sofisticadas, dice que un cambio de régimen en Irán sería un gran error y que se opone a ello y todo eso, cosas que por cierto claramente han molestado a Trump. Pero, como siempre con Macron, dice estas cosas ingeniosas y no significan nada, porque los europeos en general simplemente están siguiendo la corriente. Scholz, el canciller alemán, obviamente lo apoya. Quiero decir, lo ha dejado absolutamente claro. Keir Starmer sabe que en Gran Bretaña hay una fuerte oposición a esto por parte de mucha gente. Así que básicamente guarda silencio, pero no está tomando ninguna medida real para intentar frenar a los estadounidenses. Tengo que decir que los europeos parecen patéticos en este asunto. Quiero decir, se suponía que iba a haber una reunión en Canadá, esta reunión del G7 en Canadá. Prepararon toda una lista de sanciones, organizaron esta reunión entre Trump y Zelensky. Él simplemente los ignora y se marcha. Los hace parecer completamente impotentes y totalmente ridículos, que es lo que son. Quiero decir, ellos mismos se han puesto en esa posición. Han seguido todo lo que hace Estados Unidos. Desde que Blair se unió a Bush en sus diversas guerras en los años 90, simplemente no saben y no pueden bajarse de este tren. Déjame preguntarte esto. Si digamos, pase lo que pase, supongamos que al final o bien el actual gobierno iraní dice, vale, me rindo, solo dime qué tengo que hacer, haré todo lo que me pidas. O instalan un régimen títere, un gobierno títere. ¿Significa eso que habrá paz en Oriente Medio? Esto será el final. No, no lo es. Simplemente creará toda una nueva serie de problemas que al final serán peores que los problemas existentes. La manera de estabilizar Oriente Medio es llegando realmente a acuerdos con la gente, no intentando imponer soluciones. Esto es lo que han estado intentando hacer. Los estadounidenses y sus aliados han estado intentando hacer en Oriente Medio desde que tengo memoria, por cierto, desde antes de Bush. Y bueno, no ha funcionado. Solo está haciendo que la situación allí sea continuamente violenta e inestable y está generando más terrorismo y creando todo tipo de problemas adicionales. Porque como vimos con Ted Cruz, no entienden Oriente Medio. Piensan que Oriente Medio es un lugar fácil de controlar. No lo es. Así que absolutamente no va a simplificar ni a resolver los problemas de Oriente Medio. Los va a empeorar. Sí. Ahora, por supuesto, se puede entender que Irán es muy importante para China, así que se le presta mucha atención. Irán firmó un acuerdo de 25 años con China para suministrar petróleo a China. No solo eso, hace menos de un mes, el 25 de mayo, llegó a Aqaba el primer tren de mercancías procedente de Xi'an. Lo llaman el puerto seco, que está en tierra. Ahora, esa ruta es una ruta ferroviaria que ha reducido el tiempo de tránsito, si se va por mar y océano, de 30 a 40 días a 15 días, así que lo ha reducido significativamente. Y también ha disminuido el riesgo de encontrarse con mal tiempo o piratas, así que es mucho menos arriesgado. Así que es una ruta ferroviaria muy importante para que China obtenga petróleo de Oriente Medio. La idea no es solo esa parte de Xi'an a Aqaba, sino también que el ferrocarril forma parte de un corredor más amplio de este a oeste, que aún está en proceso de consolidación y que pretende conectar China con Irán, el Golfo Pérsico, África y eventualmente incluso Europa. Por lo tanto, Irán es muy, muy importante para China. Y China presta mucha atención a lo que ocurre allí. Ahora, China ha dejado muy claro que esto es una agresión no provocada, que Israel está atacando a Irán y que Israel es el agresor. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre la cuestión geopolítica? Pero ¿qué es lo que siempre digo? Al fondo de cada uno de estos problemas siempre está China. Y sí, quiero decir, están los israelíes que simplemente, ya sabes, Netanyahu ha estado obsesionado con Irán durante al menos 40 años. Por cierto, la gente dice que empezó a hablar de una bomba iraní en 1992. En realidad, están equivocados.
Los primeros artículos, que al parecer en cierta medida fueron inspirados por Netanyahu, aparecieron en 1984, cuando era diplomático israelí en Washington. Así que quiero decir, tiene su obsesión con Irán, que es algo personal para él, pero que comparten muchos sectores de la sociedad israelí. Pero con Estados Unidos, con los neoconservadores, con esa gente, lo que es aún más importante es este gran conflicto con China, esta batalla épica, de época, por el dominio del mundo en la que creen estar involucrados. Quiero decir, el hecho de que China no esté involucrada en esta batalla de su lado en absoluto es algo que ningún estadounidense que haya conocido, ni siquiera personas como el profesor Mearsheimer, es capaz de entender. Suponen que como ellos mismos se ven implicados en este gran asunto, China también debe estarlo. Así que ven que Irán se ha unido a los BRICS, que China ha mediado este acuerdo entre Irán y Arabia Saudí, que China está construyendo todos estos enlaces ferroviarios y otras cosas de las que hablabas, que China ha estado importando mucho petróleo iraní. Y se dicen a sí mismos, bien, esto es realmente peligroso. Esta es la clave del arco. Si podemos eliminar a Irán, eso debilitará a China. Esa narrativa está por todas partes. Ahora, para decirlo de forma directa, Irán es muy importante para China, pero no es fundamental para China. Si el gobierno de Irán colapsara y fuera reemplazado por un gobierno pro-estadounidense, o si el país descendiera en una guerra civil o en alguna crisis profunda, lo cual es posible, no sabemos cómo va a terminar, sin duda sería algo con lo que China tendría que lidiar, y sería un problema, pero no provocaría el colapso de China, ni una desaceleración en su crecimiento económico y político, ni un aumento en su poder agregado. Digo poder agregado porque ya sabes, estamos hablando obviamente de poder militar, pero también de poder económico, poder social, poder cultural, influencia global, todas estas cosas. Esto se basa de nuevo en una premisa completamente falsa. Lo que China quiere hacer es unir Asia Occidental, porque tiene sentido lógico. Quiere desarrollar rutas comerciales. Obviamente quiere comprar petróleo iraní. Quiere establecer buenos vínculos con Irán, porque Irán es una vía, como bien dices, hacia el Golfo, hacia los Estados Árabes, hacia África. Pero China también puede llegar a estos países por otros medios. Puede comerciar con ellos a través de África Oriental, por ejemplo, a través de Etiopía y Somalia, y lugares similares. Es absurdo pensar que esto es una especie de partida de ajedrez, y también es una forma inmoral de pensar la geopolítica. Pero es la visión que obsesiona a los estadounidenses. Ven todo en términos de este gran juego geopolítico, y están completamente equivocados. Otros países, de acuerdo. Quiero decir, ¿por qué es esto tan complicado? Porque hay tantos países involucrados en esto. Así que, por ejemplo, Pakistán. Aparentemente Netanyahu mencionó a Pakistán como un segundo objetivo. Ahora incluso Trump no está contento con eso y tuiteó diciendo que no se debería involucrar a Pakistán. Por supuesto, Pakistán está muy enfadado. Según el Daily Mail, Pakistán le dijo a Irán, lanzaremos un ataque nuclear contra Israel si Netanyahu usa armas nucleares contra Teherán. No lo sé. No me siento muy cómodo con este tipo de declaraciones. ¿Por qué quiere Netanyahu involucrar a Pakistán? Bueno, porque es un hombre obsesionado, está envejeciendo, no goza de buena salud y su situación política en Israel se está debilitando y todas las guerras de Israel están saliendo mal. Y su gran proyecto, en el que se embarcó cuando se convirtió por primera vez en primer ministro de Israel a principios de los años 90, está fracasando. Así que él es, lamento decirlo, algo fanático con este proyecto. Y, como suele ocurrir con personas así, cuando las cosas empiezan a salir mal, se vuelve cada vez más imprudente y desquiciado en lo que hace. Y el problema es que tenemos a todas estas personas siniestras en Washington que en lugar de frenarlo, lo respaldan. Y por supuesto, eso le da una sensación extraordinaria de poder y la creencia de que puede intentar lo que quiera.
Y en última instancia, los estadounidenses siempre acudirán en su ayuda y los sacarán del apuro. Y lo vemos en Irán, al menos en este conflicto con Irán. Por el momento, Broward tiene razón. For the moment, he's probably right. Y la India, por otro lado, la India se negó a unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái para condenar el ataque de Israel a Irán, aunque Israel, por su propia admisión, dijo que fue un ataque preventivo, lo que significa que no fue provocado. Y no hace tanto, creo que hace un mes, Irán e India firmaron 2 memorandos de cooperación en medio de la guerra entre India y Pakistán. Así que Irán de alguna manera estaba apoyando a la India en eso. Y sin embargo, aquí estamos. La India simplemente se negó a sumarse a la Organización de Cooperación de Shanghái al ataque de Israel. Supongo que cada país actúa en su propio interés. ¿Cuál es el cálculo de la India en este caso? Bueno, no responde al mejor interés de la India. Hace un par de semanas, bueno, en realidad hace un par de meses, estaba hablando con un diplomático indio, el ex diplomático M.K. Bhadrakumar, que por cierto escribe un blog muy bueno. Y es absolutamente alguien a quien merece la pena escuchar y leer. En fin, me dijo que el problema fundamental de la India es que todo el mundo desde fuera piensa que es una gran potencia emergente. Pero en realidad no lo es. Ve todo en términos muy estrechos. Está obsesionada con su enemistad con Pakistán y sigue estando enormemente supeditada a Estados Unidos. Y carece de la autoconfianza necesaria para avanzar realmente, y ya sea construir su propia sociedad o llevar a cabo una política exterior adecuada. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la India? No es nada difícil de entender. Pakistán ha adoptado una postura muy firme apoyando a Irán. Pakistán superó a la India en estos recientes intercambios, en esta última confrontación. La India está muy molesta y enfadada por ello. Ve que Pakistán apoya a Irán, así que respalda a Israel. Es así de simple. Es completamente reflejo. Y tiene a personas como Bhadrakumar desesperada. Sí, y la gente en China dice que India básicamente está apuñalando por la espalda a Irán. Así están las cosas. Y sí, absolutamente. Entonces, ¿por qué Irán siquiera quiere negociar con Estados Unidos después de tantas veces que han sido, ya sabes, engañados y se han hecho promesas que no se han cumplido? ¿Por qué Irán siquiera confía en Estados Unidos? Bueno, lo hace. Quiere negociar con Estados Unidos. Quiero decir, creo que este es un punto importante a destacar, porque quiero decir, hace solo unos minutos antes de empezar, recibí un correo electrónico de una comentarista estadounidense muy destacada. No puedo decir su nombre porque es privado, pero ella dijo, ya sabes, sería increíblemente peligroso para los diplomáticos u oficiales iraníes salir y reunirse con los estadounidenses, porque los estadounidenses y los israelíes los están asesinando. Así que lo único que harías sería exponerte, y podrían matarte. Y eso es absolutamente cierto. Han estado intentando matar a funcionarios iraníes. ¿En qué base te reúnes con los estadounidenses en un momento en que hay escuadrones de la muerte israelíes operando, intentando asesinar a tus funcionarios? Así que no estoy seguro de que vaya a haber una reunión o de que esta reunión vaya a suceder, porque no estoy seguro de que sea seguro para los iraníes participar realmente en cualquier reunión. Así que no estoy seguro de que vaya a haber diplomacia. Quiero decir, esto es, de nuevo, algo que Trump no entendió. Creo que de nuevo, probablemente creyó cuando inició todo esto, que después de todos estos golpes, si el régimen de Teherán no se rompía, al menos retrocedería igual que China retrocedería si le ponía aranceles del 145%. If he put 145% tariffs on it, and he assumed Russia would back down. Y asumió que Rusia retrocedería si la amenazaba con sanciones, si no aceptaba un alto el fuego y todo eso. Y de nuevo, creo que va a descubrir que, lejos de hacer que los iraníes cedan,
esto va a hacer que sean mucho más cautelosos a la hora de negociar con los estadounidenses y va a hacer que adopten una postura aún más dura. Quiero decir, eso me parece inevitable ahora. Exige una rendición incondicional. ¿Qué base hay para negociar después de hacer una exigencia así? Bueno, estaban en medio de una negociación, por eso creo que pilló a todos por sorpresa, porque el consenso era al menos que si estallaba una guerra, se suponía que ocurriría después. Creo que hay una fecha límite, algo así como el 15 de junio, que es supongo una especie de fecha tope para su negociación, si iba a haber algo o no. Pero ocurrió que Israel empezó, creo, a asesinar a altos cargos iraníes el día 12. Y luego comenzó a bombardear Irán el día 13. Creo que eso fue lo que pasó. Todos esperaban que algo sucediera después del día 15. Así que es un poco sorprendente. Me pregunto por qué Irán siquiera negoció con Estados Unidos en primer lugar. Empezaron en abril o así, ¿no? ¿Por qué lo hacen? En particular, Trump es quien básicamente dijo que todo lo que acordaron con Obama, él no lo iba a reconocer en absoluto. Bueno, esa es una excelente pregunta. Quiero decir, creo que aquí ha habido divisiones dentro de la sociedad iraní. Y dentro del liderazgo iraní, creo que las personas encargadas de la política exterior, el ámbito militar y la seguridad siempre han sido profundamente desconfiadas de cualquier tipo de negociación con los estadounidenses. Pero lo que ocurrió el año pasado fue que el expresidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió. Y ahora soy muy suspicaz. Ya era suspicaz sobre esa muerte cuando ocurrió, y me he vuelto aún más suspicaz desde entonces. Recuerdo que lo discutimos, por cierto, y recuerdo que me dijiste que los internautas chinos también eran bastante suspicaces al respecto. Pero luego los iraníes fingieron, o afirmaron, o dijeron que todo fue un accidente. Quizás lo fue. Pero de todos modos, Raisi fue entonces reemplazado por una figura mucho más moderada y laica, este doctor, que creo que la mayoría de la gente considera una buena persona. Pero parecía pensar que el camino a seguir para Irán era intentar mejorar las relaciones con Occidente, que iba a haber. Él está en contra de que Irán tenga armas nucleares. Ha adoptado esta postura. Así que creo que esto ha creado inestabilidad dentro del sistema político iraní, que no existía mientras Raisi estaba en el poder. Y de nuevo, hay que decir que esto refleja un estado de ánimo dentro de algunos sectores de la sociedad iraní que han querido ir secularizándose gradualmente y abrir relaciones con Occidente. No creo que sean, ya sabes, abrumadores. No creo que esto sea una masa crítica de personas. Pero de todos modos, el hecho es que Pezeshkian ganó las elecciones. Sé que es un error terrible. Creo que, como has dicho absolutamente con razón, esto simplemente abrió la puerta a todas estas cosas que ahora hemos visto, y ha hecho que las respuestas iraníes sean mucho más difíciles. Así que creo que Pezeshkian ha sido una voz constante a favor de las negociaciones con los estadounidenses. Y creo que lo que está descubriendo poco a poco, aunque todavía no lo ha asumido del todo, es que no se puede negociar con alguien que quiere destruirte. En general, podemos decir esto, que China quiere la paz, porque la paz ha sido beneficiosa para China. El ascenso de China ha sido pacífico, ¿verdad? Así que, para tener relaciones comerciales con todos, necesitas paz para desarrollarte, etc. ¿Podemos decir ahora que Estados Unidos quiere guerras, conflictos, caos e inestabilidad en todo el mundo? Quizás no dentro de Estados Unidos, aunque de eso tampoco estoy tan seguro, porque fíjate en lo caótico que está también dentro de Estados Unidos. Pero en este momento, Estados Unidos quiere todas estas cosas. Podemos decir que esa es la gran diferencia entre los dos países. Bueno, absolutamente. Lo matizaría un poco. Creo que China quiere la paz porque la paz ha sido beneficiosa para China. Pienso que China quiere la paz porque se da cuenta de que la paz es buena. ¿Y por qué es buena? Es buena para China. No solo para China, sino para todos.
Creo que China entiende que la paz es, por definición, algo bueno. Esto no es solo Xi Jinping y sus funcionarios. Creo que es una comprensión fundamental que existe dentro de la sociedad china. Está en su ADN. Quiero decir, he hablado de esto muchas veces. No voy a repetirme aquí, pero creo que eso es exactamente lo que representa China. Siempre quieren la paz, porque entienden que solo a través de la paz los países prosperan a largo plazo. That countries prosper in the long term. The United States is completely different. Estados Unidos es completamente diferente. No se trata solo de la paz, ni siquiera exactamente de la guerra. Se trata del poder. Está constantemente obsesionado con el poder porque proviene de una cultura europea. Se ha creado a partir de una cultura europea que está obsesionada con el poder y la guerra. Permítame decir, solo para dar una idea de cuál es la mentalidad occidental. En Gran Bretaña tenemos un poeta muy famoso llamado Rudyard Kipling, que fue el gran poeta del Imperio Británico. Y una vez escribió un poema en el que decía que solo hay 4 cosas que importan, las 4 grandes cosas, como él las llamaba. Y estas eran las mujeres, los caballos, el poder y la guerra. Horses, power, and war. So that is in our DNA. Así que eso está en nuestro ADN. Ese es nuestro ADN, la adquisición, porque de eso tratan las 2 primeras cosas, poder. Y eso es lo que son los Estados Unidos. Le resulta muy difícil pensar de otra manera. Ese es el problema. Así que sí, China siempre promueve políticas de paz porque esa es su naturaleza. Estados Unidos siempre promueve estrategias geoestratégicas complejas. Está obsesionado con parecer duro, tomar acciones militares, eliminar el know-how, no más fuerzas que usen. Lo que es supuesto es una acción en sí misma, porque ese es su ADN. Eso es lo. That is its DNA. That is what it is. Acabo de leer que Shoigu está visitando Corea del Norte. ¿Qué está pasando allí? ¿Va a implicarse más Corea del Norte en la guerra de Ucrania ahora? Well, I think they will be, but I think it probably goes much further than this. Bueno, creo que lo serán, pero pienso que probablemente esto va mucho más allá, ya que claramente ahora existe una relación entre Rusia y Corea del Norte que se está desarrollando. Y obviamente no he estado en Corea del Norte, ni espero ir en un futuro próximo, pero tengo entendido que la economía allí está empezando a ganar impulso porque están comenzando a importar una gran cantidad de energía y otros productos de materias primas de Rusia. Y los rusos ahora están haciendo acuerdos con Corea del Norte para reconstruir varias fábricas norcoreanas, de modo que puedan proporcionar tanto armas como bienes de consumo a Rusia, porque Rusia tiene una escasez de mano de obra. Russia, because Russia has a labor shortage. And I've also had reports that También he recibido informes de que trabajadores invitados norcoreanos están empezando a trabajar cada vez más en fábricas rusas en el lejano oriente. Hay que subrayar que esto sigue siendo solo una fracción del comercio entre China y Corea del Norte, pero es suficiente para que resulte atractivo para Corea del Norte. Y por supuesto, es muy beneficioso para Rusia, porque como he dicho, tienen esta escasez de mano de obra. Al parecer, los trabajadores norcoreanos están muy bien formados y son muy disciplinados y trabajan duro. Son capaces de producir estos productos y hacerlo bien. produce these things and produce them well. Vale, hablemos del G7. En primer lugar, ¿crees que el G7 sigue siendo relevante? I was going to ask the question. I mean, does it Ni siquiera iba a ser la pregunta. Quiero decir, ¿existe siquiera? Quiero decir, esta reunión que tuvo lugar en Canadá quizá no fue el evento que finalmente mató al G7, pero el líder del país más poderoso del G7, de lejos, Estados Unidos, claramente no está interesado en él. Es increíblemente insultante. Dice, ya sabes, ¿por qué no está Rusia aquí? ¿Por qué no está China aquí? Eso también fue interesante. ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo? En otras palabras, hablando con personas sin importancia. ¿Qué es lo que sois vosotros? Y ya sabes, pasa unas horas allí, claramente aburrido y, como he dicho, probablemente cada vez más enfadado. Y luego se marcha. Y luego, ya sabes, tenemos todo este debate. ¿Va a firmar el comunicado final o no lo va a firmar? En fin, todo esto.
Así que para mí no es que pareciera tener alguna relevancia. En realidad, parecía tener ninguna. Fienus kein dem Geschingnis mit Rein. It has absolutely no meaning or reality anymore. Sí, yo también noté que Trump dijo, ¿por qué no invitan a Rusia de nuevo? Y si invitan a China, a mí me parece bien, o es una buena idea, algo así. Pero me pregunto, ¿sabes? No creo que Putin esté siquiera interesado. Quizá en algún momento Rusia lo estuvo, pero no creo que Putin tenga ningún interés ahora. Y Xi Jinping en este momento está asistiendo a la segunda cumbre China-Asia Central en Astana. Así que están ocupados. No creo que les importe en absoluto el G7. Bueno, los rusos han dicho repetidamente que si reciben una invitación para reincorporarse al G7, la rechazarán. Ya no quieren tener nada que ver con ello. Por cierto, y creo que esto es importante decirlo, para los rusos, el G8 fue una experiencia completamente humillante. Porque al contrario de lo que mucha gente cree, el G7 continuó existiendo junto al G8. Así que Rusia era invitada y asistía a las reuniones. Y en primer lugar, había 2 días de reuniones de los estados del G7, los estadounidenses y sus aliados. Y luego en el último día, en las últimas horas, se permitía a los rusos entrar en la sala y se les informaba de lo que los demás ya habían acordado. Aparentemente, los rusos se enfadaron cada vez más por esto y se sintieron cada vez más frustrados. Y como recuerdo muy bien, creo que fue en 2013 cuando Putin decidió no asistir. En su lugar, envió a Medvedev. Él mismo se negó a ir. Así que los rusos no van a volver. Xi Jinping tiene una reunión mucho más importante con los líderes de Asia Central. Estas son reuniones de negocios reales, encuentros en los que se hace trabajo de verdad. El G7 es ahora solo un ritual formulista que nadie se toma en serio. Se puede ver en esos enormes comunicados que publican. En realidad están completamente vacíos de contenido real. Invitaron a MBS, ya sabes, el saudí, y él también se negó a venir. Pues puso algunas excusas, dijo que está demasiado ocupado aquí, ¿sí? Sí, me lo imagino. Sí, así que toda la gente importante, ¿no? Entiendo por qué Trump está aburrido. Bueno, si Trump estuviera completamente comprometido y Estados Unidos estuviera plenamente implicado, quizás vendrían personas más importantes, porque obviamente podrían querer hablar con él. Pero no van a perder el tiempo viajando hasta Canadá para reunirse con Starmer, Macron, Scholz y gente así. Quiero decir, eso es algo que los europeos necesitan entender, lo cual, por supuesto, nunca harán. Ahora, Trump también se enfrentó a algunos desafíos internos, como su desfile militar, y luego, bueno, no es muy, no sé. ¿Cuál es tu impresión general de su ejército? ¿Qué opinas? Me pareció algo lamentable. Quiero decir, para mí, he visto al ejército chino marchar en Tiananmen y ves a los soldados en perfecta armonía entre sí. Ves a los rusos y hacen desfiles impresionantes. Y luego ves a los norcoreanos. Dios mío, hacen desfiles extremadamente impresionantes. Y luego ves este supuesto desfile, soldados que van encorvados y que realmente no saben marchar. Me pareció una actuación lamentable. Es decir, demostró hasta qué punto está antes la historia. Y lejos de mostrar al mundo, demostró hasta qué punto está en declive. Y es típico de Trump que esté sacando dinero de esto. Está vendiendo entradas, poniendo anuncios entre medias. Quiero decir, es muy propio de Trump hacer algo así. Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Por cierto, no es solo el ejército estadounidense el que está atravesando este declive. Cada año, en Gran Bretaña, tenemos un gran desfile militar llamado Trooping the Colour, que se remonta al siglo XVIII. Solo tienes que ir a YouTube y ver cómo se realizaba ese desfile en los años 30. Hay una película de 1933.
y en los años 60 y compararlo con el de hoy. Quiero decir, hasta los años 60 era increíblemente preciso y disciplinado. Hoy en día se puede ver que es solo una sombra de lo que fue. Y esa es la realidad de los ejércitos en Occidente en general. Refleja un declive de la confianza en sus propias sociedades. Of a decline of confidence in their own societies. Sí, quiero decir, mientras tanto, cuando hubo un desfile militar, también hubo miles de protestas que llamaron protestas no al rey. Y las protestas han estado ocurriendo en Estados Unidos por diferentes razones, ¿verdad? Primero apoyaban a los palestinos, protestas contra el genocidio. Y luego siguen habiendo protestas, ¿no?, sobre la detención de inmigrantes ilegales y ese tipo de protestas que incluso se han vuelto violentas. Y ahora, supongo, protestas anti-Trump, protestas no al rey. Ahora es una protesta constante. Y además, de forma muy extraña, 2 legisladores fueron asesinados en Minnesota. Quiero decir, ¿qué está pasando aquí en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, volviendo a tu punto sobre que Trump se está beneficiando de su propio desfile, quiero decir, esto no es insignificante. No es algo sin importancia. Está desempeñando un papel en el creciente cinismo y la ira que empiezan a extenderse por la sociedad estadounidense. Y por supuesto, no es como si Trump fuera la única persona que lo hace. Toda la clase política lo está haciendo. Y Trump está empeorando aún más su situación al iniciar una guerra contra Irán. Si inicia una guerra contra Irán y esta se prolonga durante mucho tiempo, como ocurrió con la guerra de Vietnam, en un contexto ya existente de cada vez más protestas, bueno, es muy fácil ver cómo esto podría descontrolarse rápidamente. Y podríamos ver una explosión de protestas en todo Estados Unidos, incluso con la posible participación de la propia base electoral original de Trump en su contra. Así que, ya sabes, esta es una situación muy tensa. Pero la razón por la que estamos viendo tantas protestas en Estados Unidos es porque la sociedad se está fracturando, se está volviendo cada vez más inestable. Hay una pérdida de confianza en las instituciones estadounidenses. Hay una pérdida de fe en la clase política. El fenómeno Trump es un reflejo de eso. Y cuando eso ocurre y las vías políticas normales dejan de funcionar, empiezan a surgir protestas. Ahora bien, las protestas son comunes en Estados Unidos. Are common in the United States. That's a feature of the political system. Eso es una característica del sistema político. Y además, tenemos que ser cínicos respecto a algunas de estas protestas. Claramente están organizadas por los de siempre. Y algunas de estas protestas, especialmente las de California, no tengo ninguna duda, no puedo probarlo, pero no tengo ninguna duda de que también hay bandas criminales implicadas. Sabes, he visto esto ocurrir en muchos lugares. Cuando ven que las fuerzas del orden entran en sus territorios, organizan disturbios para intentar expulsar a esa gente. Así que hay todos estos elementos diferentes. Pero la historia global es el declive Ralph Huffwood Edward. Las instituciones del Estado ya no son de confianza, ya no tienen autoridad, ya no aplican la ley de manera efectiva y existe una auténtica pérdida de fe. No estoy diciendo que Estados Unidos esté al borde de una guerra civil ni nada por el estilo, gracias a Dios. Pero como he dicho, todo esto es una señal muy mala. Por cierto, es muy diferente de las protestas que recuerdo. Tengo edad suficiente para recordarlas. En los años 60, que tenían detrás causas políticas radicales, la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, cosas de ese tipo. Hoy en día no existe ese nivel de activismo político en Estados Unidos, y eso hace que estas protestas sean en última instancia más peligrosas. ¿No crees, en general, que las protestas a algunas personas les enorgullece mucho que en Occidente se pueda protestar libremente y la gente protesta todo el tiempo y luego no ves ese tipo de protestas en China? Personalmente lo veo así. Protestar para mí es casi como la última forma de resolver un problema, porque si hay un problema, si no estoy contento con algo,
Creo que debería haber algún tipo de proceso y mecanismo donde pueda expresar mis preocupaciones a alguien importante y esa persona recogería todas estas quejas y luego iniciaría algunas discusiones para intentar encontrar una manera de resolver los problemas. Debería haber un proceso. Cuando la gente protesta, significa que tengo un problema pero no se resuelve y no sé qué más puedo hacer aparte de protestar. No una protesta es una señal de desesperación y de quedarse sin opciones. It's a sign of societal breakdown, which is what we're starting. Es una señal de descomposición social, que es lo que estamos empezando a ver. Quiero decir, es una señal de la ruptura del consenso político. Tienes toda la razón. Las protestas de la magnitud que estamos viendo ahora son producto de un sistema político que se está desmoronando y que ya no responde a las señales que vienen de abajo. Trump fue elegido para mantener a Estados Unidos fuera de la guerra. Está a punto de llevar a Estados Unidos a una guerra contra nuestro país muy poco. Against an adversary he knows very little about. Vale, ¿cuál es la reacción del Reino Unido ante la caída de este Boeing 787? Porque era un vuelo de Delhi a Londres, ¿verdad? ¿Hay alguna reacción allí? Yes, it was huge news here. Sí, fue una noticia enorme aquí. Por supuesto, nadie menciona lo innombrable, que se trata de otro avión de Boeing y uno nuevo. Y uno se pregunta exactamente qué está mal, pero esto no es algo de lo que la gente quiere hablar. Pero sí atrajo muchísima atención, y por supuesto hay una comunidad india muy grande aquí en Gran Bretaña. Algunas de estas personas son muy respetuosas de la ley, por cierto. Algunas de ellas son ricas y están bien conectadas en la vida británica. Ha sido un shock profundo en general. Bien, solo hay una cosa más a la que debemos prestar atención. Mañana vuelve a ser la fecha límite para la prohibición de TikTok. Sabes que Trump la prorrogó por segunda vez, así que... Ahora le preguntaron sobre esto, si va a dar otra prórroga y dijo, probablemente sí, pero es mañana, ya sabes. Y la pandemia sigue avanzando, así que no lo sabemos. ¿Por qué crees que todavía no toma una decisión definitiva? ¿O lo cierras de una vez? ¿O dices, vale, lo que has hecho satisface mi creencia de que eres seguro, que no estás poniendo en riesgo la seguridad nacional con tus datos, y así sucesivamente? Así que sigamos adelante. ¿Por qué sigue ahí, colgando prórroga tras prórroga? ¿Crees que todavía lo ve como una moneda de cambio en las negociaciones? Yeah, he does. He lacks. Sí, lo tiene. Carece de lo que los rusos llaman el poder de decisión, es decir, la capacidad de tomar decisiones claras y coherentes, de establecer una política y mantenerla, y de seguir tomando decisiones coherentes con esa política día tras día, semana tras semana. Lo cual, por cierto, Xi Jinping sí tiene, absolutamente. Por ejemplo, el caso de hecho en China, la mejora de la contaminación en las ciudades. Estas cosas no ocurren solas. No basta con redactar un decreto y esperar que suceda. Hay que tener reuniones todos los días. Hay que hacer seguimiento. Hay que llevarlo hasta el final. Eso es, como lo llaman los rusos, el poder de decisión. Trump no tiene eso en absoluto. Constantemente se ve a sí mismo como ese gran negociador. Va a hacer estos grandes acuerdos y le preocupa que si hace el trato de TikTok, si lo hace, entonces va a perder su ventaja. Está obsesionado con la ventaja y no entiende que a China no le interesa la ventaja. Quiero decir, las negociaciones entre grandes naciones, China y Estados Unidos, no giran en torno a la ventaja. Se centran en intentar encontrar puntos en común e intereses compartidos para poder avanzar. Es algo que él no entiende en absoluto, y dudo que alguien pueda explicárselo jamás. Si tú y yo lo metiéramos en una sala e intentáramos explicárselo durante muchas horas, aún así se iría y empezaría a hacer exactamente lo mismo de siempre. Así que creo que ese es el problema. Como he dicho, él no tiene esa capacidad para formular una política, para crear una política, desarrollarla y llevarla a cabo. La política arancelaria es otro ejemplo.
Quiero decir, si Estados Unidos quiere adoptar una política de protección o proteccionismo, puedes pensar que eso es bueno o puedes pensar que es malo. Pero ya sabes, es una política. Y puedes trabajar en ella, puedes construir un consenso en torno a ella, y puedes crear las estructuras para llevarla a cabo, y, bueno, puedes hacerlo. Pero por supuesto, él no lo hace. Un día impone aranceles, al día siguiente los baja, se mete en problemas con los tribunales. Quiero decir, es un caos. Y lo mismo ocurre con TikTok. Como he dicho, no tiene esa capacidad para decidirse por una política y llevarla hasta el final. Creo que tienes razón. Aunque China no lo diga repetidamente, sus acciones lo dejan claro. Si quieres cerrarlo, ciérralo. No lo vamos a vender. Quiero decir, lo han dejado muy claro. Hay una ley en China que dice que si una empresa tiene tecnología de alta tecnología importante, no se puede vender. Así que en el caso de TikTok, el algoritmo se considera tecnología sensible. Por lo tanto, simplemente es ilegal que TikTok lo venda, pero China lo ha dicho varias veces. Parece que no lo entienden, no parece que lo crean. No aceptan un no por respuesta, igual que Trump no entiende que los rusos no quieren volver al G8. Es algo que simplemente no le entra en la cabeza. Pero por cierto, no es el único en Occidente al que le pasa esto. Los occidentales en general siempre tienen dificultades para entender que cuando otros dicen no, es que realmente quieren decir no. Sí, y ese es el problema. Simplemente no lo aceptan. Sí, eso es realmente en el fondo una pérdida de tiempo. Ese es el problema. No lo aceptan. Exactamente. De acuerdo, estoy segura que pasarán muchas cosas entre medias. Ya veremos. Muchas gracias. Bueno, man misericordias perfiming istort et smorgrenor. Sí. Muy probable. Sí, de acuerdo. En fin, aquí estamos. Que tengas una muy buena semana. Y Sofía, nos vemos la próxima semana. De acuerdo. Muchas gracias. Adiós.